Pensar en Acapulco desde la nostalgia de los años dorados ocurridos entre las décadas de 1950 y 1970 nos ha mantenido, como diría Marshall Berman, abrazando fantasmas, aferrándonos a ideales pasados que ya no son relevantes ni viables en el presente. La época dorada de Acapulco ocurrió después de la Segunda Guerra Mundial, cuando las playas vírgenes y la industria nocturna comenzaron a ser un atractivo vacacional para artistas, escritores, monarcas, magnates, políticos y directores y estrellas de cine, como Alice Raón, el matrimonio Kennedy, la reina Isabel, Orson Welles, Brigitte Bardot o Frank Sinatra. En un entorno de glamour, a partir de la década de los 50, artistas buscaron dejar su huella en las calles y aguas de la ciudad. En 1950, el escultor polaco Matías Geritz, fundador del movimiento artístico de la arquitectura emocional e impulsor de la abstracción monumental en México, realizó la escultura abstracta Los Amantes, una pieza contemporánea ubicada en la fachada del Hotel El Presidente en la costera Miguel Alemán, zona dorada. Matías Geritz, fundador de la Escuela de Altamira, buscó la esculturalización de la arquitectura a fin de crear nuevas experiencias estéticas, planificando la Ruta de la Amistad en Ciudad de México, conformada por esculturas urbanas monumentales y colaborando con Luis Barragán en piezas fundamentales de las vanguardias mexicanas como las torres de satélite. La escultura de Geritz consta de una estructura metálica de gran tamaño que entrelaza a dos personajes a través de la abstracción y simbolismo emocional. En el lugar en que fue situado originalmente, el sol permitía su bocetaje en el muro, creando una doble pieza, la escultura y la pintura abstracta en un fondo limpio creado por sombras. Geritz buscó con su obra la interacción entre la abstracción monumental y la urbe, creando piezas no objetivas y pintadas de colores brillantes que rescataban el espíritu de la vertiginosa industrialización. Entre 1956 y 1957, el pintor y muralista mexicano Diego Rivera vivió en el puerto y a la vez que trataba el cáncer que le había sido diagnosticado, creó una serie de murales en la Casa de los Vientos, ubicada en la zona tradicional a unos minutos de la quebrada. Diego Rivera creó 2 murales en la fachada, 2 murales en el techo y un mural en la terraza, siendo la serpiente emplumada el más reconocido con sus 12.7 metros de largo en el mural del lado izquierdo del acceso y 20 metros del lado derecho. Los murales de mosaicos de Rivera representan con una nutrida paleta de color la mitología azteca con figuras como Ejecatl, dios del viento, y Quetzalcóatl, dios de la vida, siendo una ventana a la vida simbólica desde lo puramente nacional. Diego Rivera fue uno de los principales representantes del muralismo mexicano, indigenista y antifascista. Fue miembro del Partido Comunista Mexicano. Como chisme local, Rivera era un enemigo natural de Matías Geritz, lo que consta en un documento de 1954 que redactó junto a David Alfaro Siqueiros, en que lo tachaban de fabricar arte para sorprender a los nuevos ricos y aprendices de snobs. A principios de los años 60, el arquitecto, escultor e inventor estadounidense Hal Braxton Hayes realizó la Torre de Mr. Hayes, pieza de arquitectura escultórica no finita también conocida como la Torre de Babel o el Edificio de Piedra, obra que bien podría haber iniciado un movimiento artístico de vanguardia llamado Caos Glamour. La Torre de Mr. Hayes es un edificio ubicado en el punto más alto del Cerro del Vigía, más tarde llamado La Mira. Al encontrarse sobre un acantilado, el gobierno lo clausuró, ante lo cual Hal Braxton Hayes decidió convertirla en un museo y llenarla de plantas, murales, esculturas, monumentales, rieles de ferrocarril, autos o limusinas colocados boca arriba que parecían flotar en el acantilado, y piezas artísticas creadas bajo los efectos de la autohipnosis. Hayes formó su fortuna multimillonaria al construir una casa en menos de 24 horas, obteniendo por su patente la concesión del Ejército de Estados Unidos para edificar las viviendas de los combatientes. Entre sus inventos se encuentran el submarino de hormigón Lectron, refugios nucleares y su propia Torre de Babel en Acapulco, usando solo el hormigón inventado por él, al igual que el controversial sistema constructivo de su edificación escultórica. En 1993, el escultor, orfebre e investigador húngaro Palke Penyes realizó la escultura El Pueblo del Sol, ubicado en el Paseo de los Manglares del Boulevard de las Naciones, zona Diamante. La obra consta de una estructura de acero de 8 metros de diámetro, pintada con un anaranjado azul. La escultura monumental figurativa muestra al sol en cuyo interior danzan 3 personajes femeninos y 2 personajes masculinos con los ojos cerrados, saliendo de la pieza como si quisieran alcanzar el cielo.
Esto parte de su interpretación de la relación entre el sol y los residentes de la ciudad o quienes llegan a Acapulco, una relación de amantes. Parque Peñes fue prisionero del régimen estalinista hasta la llegada de la Revolución Húngara de 1956, mudándose a México en 1959. Su obra artesanal abarca desde el arte miniatura hasta el monumental, con composiciones geométricas, mecánicas o multiformes, en una propuesta contemporánea que explora la multidimensionalidad y la interacción del arte y la persona con el espacio. Entre 2005 y 2006, el poeta, diplomático y pintor mexicano Edmundo Font realizó la obra multidisciplinaria El barco ebrio de Rimbaud y Font, que consta de un velero intervenido, 3 velas de más de 12 metros empleadas como lienzos y 20 cuadros de gran formato con técnicas mixtas. La obra supuso una ruptura al intervenir un objeto cotidiano de la vida marina local en busca del ejercicio de una experimentación estética lúdica e intelectual y de la integración de la pintura, la literatura, la escultura y la instalación artística. Tras la exhibición del velero y la exposición en la Galería Dolores Olmedo del Centro Internacional de Convenciones, que duró aproximadamente 45 días, el barco ebrio zarpó desde el Club de Yates de Acapulco para ser sumergido en la bahía y constituir desde lo figurativo con tendencia a la abstracción y el simbolismo, una intervención en el espacio marino. En el barco ebrio de Rimbaud y Font son integrados elementos como la descomposición de las formas, el movimiento y la palabra a partir de la experiencia alucinatoria del poeta maldito, así como las características más emblemáticas del legado artístico de Edmundo Font, el uso de colores intensos y la oscilación entre el arte abstracto y el surrealismo. En 2022, el pintor expresionista y videoartista surrealista mexicano Luis Vargas Santa Cruz creó Acrona, un mural figurativo al óleo en paleta de apeles. La obra fue realizada en el muro del Laboratorio de Artes de Mina, un viejo edificio de Acapulco usado como centro experimental activador de la contemporaneidad en la ciudad. El mural muestra cuerpos desnudos femeninos y masculinos entrelazados, en su mayoría con los ojos cerrados, en una reflexión sobre el caos, la temporalidad, la fugacidad de la obra de arte y su inevitable transformación. El artista cuestiona la materialidad al emplear materiales que no habrán de ser duraderos y rescatar el concepto artístico por encima de la permanencia. Como un paralelismo de la realidad del Acapulco decadente y distante de sus tiempos dorados, ahora con construcciones y obras artísticas abandonadas o destruidas, Vargas Santa Cruz creó un símbolo y lo hizo demoler el 2 de febrero del mismo año, quedando como obra final la fragmentación abrupta de la pieza artística inicial, los vestigios y su interacción con el espacio y con la experiencia estética del espectador.